conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocimiento de la verdad. Y te hace libre, que nada del mundo te mueve en envidia, en deseos de lo otro. Nada del mundo te mueve, nada. Entonces, dijo pues Dios, sea hecha la luz, y la luz quedó hecha. Quede la luz hecha en tu vida. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. Vio que Dios iba dividiendo la generación de Génesis 1 al 31. Dios iba dividiendo al hombre de luz, iba dividiendo a los seres arcónticos, al demiurgo lo iba dividiendo a la tiniebla a su lado. Donde le tocaba al demiurgo era la tiniebla. Entonces viene y dice, separó Dios la luz que era buena y la llamó día. Todo el que es bueno o el que se comporta con amor en esta tierra, ayudando a su prójimo, porque no hay de otra, no hay de otra, hermano, no hay de otra, compadrito, no hay de otro amigo, no hay de otra, maestro, no hay de otra. Maestro para mí de bendición el que hace casas, maestros que vienen a criticar la información que llevamos de la palabra de Dios, que porque no hay léxico de autoridad, porque no tenemos escarapelas de apostolado, es duro. ¿Venimos a ser maestros de Dios? No. Dios vino a ser el maestro en nosotros. Nosotros simplemente hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo, para que Él se predique a sí mismo. La palabra misma te da testimonio de que ella es verdadera. La palabra misma en el Espíritu te unge a ti para que te des cuenta que ella está hablando verdad. Entonces, a la luz la llamó día, a las tinieblas noche, y así de la tarde aquella y de la mañana siguiente resultó el primer día. Jesucristo el perfecto. Él dijo, yo soy el número uno, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy Bereshit, yo soy Aleph, Bereshit, yo soy Taf, la omega, el principio y el fin de todo lo creado. Entonces cuando Él dice, a la luz que la llamó día, Dios el Padre, a las tinieblas la llamó noche, es porque la noche para Dios hacía una diferencia de maldad, no de luz, de día, de bien. Entonces usted está separado ¿para dónde? Para la tiniebla, para la oscuridad, para la sequía, para el desierto, donde le tocó caminar al pueblo de Israel, salir del desierto, y le tocó caminar al pueblo de Israel, le tocó caminar años, porque estuvo 400 años en esclavitud en Egipto. Y si Dios no manda un profeta humano para que sacara a su pueblo, le dice muy claro el Shema, Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dice, el Señor tu Dios uno es. Bendito sea el templo de tu glorioso reino. Cada ser humano contactado con la palabra. Por eso cuando Él dice hágase la luz, es la palabra iluminándose en usted, y la luz fue hecha. Y luego dice, pues sea hecha la luz, y quedó hecha, y vio Dios que la luz era buena, y la dividió de la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, a las tinieblas noche. Y si a las tinieblas la llamó noche, así de la tarde aquella y de la mañana siguiente resultó el primer día. Dijo asimismo Dios, haya un firmamento, una grande extensión en medio de las aguas que separan unas aguas de las otras. Hay aguas malignas, que son las del perverso demiurgo, y hay aguas sanas y aguas buenas, que son aquellas enviadas en el pozo de la samaritana. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él que te diera a beber ríos de agua viva. Haya un firmamento, una extensión y una protección. Dios está protegiendo arriba de alguien que vive en los aires. Y es aquel Dios, el demiurgo, que hizo su propia gente y su propia generación
creó sus ángeles, creó todo para poner al hombre de esclavo, estando trabajando en las minas, trabajando y sacando con afán el alimento de la tierra. Lo sacarás con el sudor de tu frente, lo maldijo. Por eso el hombre tiene que buscar a Dios. Sin Cristo nada podéis hacer. Porque este Dios que nos hipnotizó y que sacó al primer hombre, a la humanidad perfecta de Dios, Dios le quitó la divinidad para que quedara siendo un hombre normal y pudiera no ser de servicio a Satanás, sino un día de servicio y de despertar a Dios. Por eso estamos hablando del libro de la verdad, de acorde a la verdad. Pero primero tenemos que ir a Longinos, aquel hombre que da testimonio de este Cristo que estamos predicando aquí en estos tiempos y ahora. Esta generación del 1 al 31 no es la misma generación creada por el demiurgo en el Génesis 2, en adelante 7, que no había hombre para regar la tierra. El hombre de trabajo como burro, el hombre de trabajo arduo, de pobreza, de miseria, trabajando con el sudor de su frente, maldecido por un Dios que no le agradó que le desobedecieran. El Dios que nosotros tenemos, la humanidad guardado dentro de nosotros, es un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios puro que solo se va informando en usted cuando usted empieza a obrar con la humanidad con amor. Cuando usted empieza a sentir el mal ajeno, cuando a usted le duele todos, cuando usted ora por todos porque todos le duelen, cuando usted ayuna por aquel que le está persiguiendo a usted, cuando usted ora de madrugada y llora por aquellos que le están cayendo a usted y no saben que están siendo usados por el demiurgo para alimentarse con el odio, con la venganza, con la envidia, con el celo. Es maravilloso cuando usted ve que sus oraciones son escuchadas y en esas visiones tan maravillosas de ese Dios tan majestuoso se manifiesta Dios en viva revelaciones, regando su agua viva, mostrando ángeles alrededor suyo, flores danzando, palomas danzando con la palabra y mostrándole a ustedes la nueva Jerusalén que merecemos y de la cual nosotros somos dueños. Un día cualquiera le hablo de la negada de la prostituta verdadera, la nueva Jerusalén, la que despreciaron todos y la que amaron todos. Y así le digo a usted ahora, en los cuadros, saliendo el aceite para usted recogerlo en algodones, en su pantalla de su computadora aceite, en todos los lugares donde usted se está congregando con él, no teniendo por costumbre dejar de congregarse como algunos la tienen, por irse para el concierto, por irse para la calle, por irse para allá, para la iglesia tal, el templo tal. No. El templo eres tú. Búscalo en tu casa, métete con él las horas que le pertenecen a él, las que tú prometiste con él, porque tú eres día. Entonces el libro de Longinos, vamos primeramente a hablar la Oda de Salomón, la influencia del Evangelio de San Juan. La mayoría son alabanzas divinas de un carácter general del Evangelio de San Juan, que son dogmáticos, como la encarnación, el descanso, al limbo, los privilegios de la gracia divina. Entonces la Oda 7 de Salomón dice de esta manera, yo se la voy a narrar: como el impulso de la ira contra la iniquidad, así es el impulso del gozo hacia el objeto amado. Sirve sus frutos sin restricción, riégaselos a todos los que puedas darles de tus frutos. Mi gozo es el Señor y mi impulso es hacia Él. Mi senda es excelente, porque tengo quien me ayuda, el Señor dentro de mí. Él habla conmigo porque yo estoy muerto, vive Cristo en mí. Se me ha dado a conocer con liberalidad en su simplicidad. ¿Qué le estaba contando yo ahora? Dios no se mueve en la arrogancia, en la vanidad, en la vanagloria. Dios se mueve en la humildad. Fíjese que a mí me tocó echar un hermano de aquí de mi casa. Él venía a visitarme en cada casa donde yo vivía.
Pero él lo que quiso ver era que en este apartamento yo tuviera muebles, yo tuviera aristocracia, y fue donde vinimos más humildes. Me dijo mi esposo, nos llevamos las cosas, el coroteo. Le dije, no, el coroteo de nosotros, vanaglorioso, cuando recibíamos visitas, para que no salieran hablando de nosotros, se va para el pueblo. Y usted me va a comprar una silla rimas en la sala de mi casa. Que yo quiero ver la arrogancia del hombre cuando llegue a mi casa y le dé esa ira. Lo único que le vamos a dejar es el comedor, que él se goza comiendo y tragando. Entonces, como yo le doy comida de lo que a él le gusta, pues lo que a él le gusta es lo que le vamos a dar. Dejamos el comedor para darle. Pero cuando se siente en las sillas rimas, que no son muebles ni son sofás, se va a sentir tan, rebajado, que él mismo va a empezar a irse solito. Empezó a criticarnos que por qué nosotros habíamos tomado esas decisiones de estar en algo pequeño, de tenerlo con una silla arriba. Quiso como criticar, y ya nosotros sabíamos todo porque Dios nos lo había mostrado. E inmediatamente lo planté, le paré y le dije, mire, el hombre y la mujer de Dios, por mucha plata que tengan, son caña cascada. Usted vaya, muestre su vanidad y su vanagloria donde usted quiera. Casi que le suelto la emisora, casi. Pero después mi Dios, que me iluminó, y fue el que habló y se encarnó en mí, y Él es el que habla y Él es el que decide, y dice quiénes son, o quién o quiénes son los que llevan aquel o aquello de Él, a quién se le debe dejar, donar, entregar, o que lo trabaje con usted. Nunca se deje guiar por su carne, por su amistad, porque usted tiene muy buena amistad y le brindaron esa amistad hipócrita. Esa persona no le estaba mostrando una amistad sincera. Un día apareció la mujer loca tirando la puerta porque quería 1 millón de pesos para que le pagara un celular que le había comprado al hijo. Así sería la confianza tan cochina de la gente cuando cogen amistad con usted y que usted obligatoriamente les tiene que dar porque ellos quieren. Ni le trabajan, ni usted les debe, ni nada. Así que esto que dice Salomón, tenga bondad en su corazón, mi gozo es el Señor, no está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo una persona, una mujer, un hombre pueden cambiar si mutilaron nuestra santa y bendita palabra del Señor? Está mutilada. La mayoría de todos estos fueron encontrados en Nag-Hammadi, escondidos, incluso hasta de quien les voy a hablar ahora, de Longinos, el soldado. Debiera de estar esa testificación de los soldados que fueron comprados por dinero, por los fariseos, por los sacerdotes, por los mismos pastores. Fueron comprados para que no dijeran que Jesucristo había resucitado entre los muertos y que nosotros somos un pueblo vivo, no un pueblo muerto. Odas de Salomón 7. Mi gozo es el Señor, mi impulso es hacia Él, mi senda es excelente, porque tengo quien me ayuda, el Señor. Está en mí, se me ha dado a conocer con liberalidad, en su simplicidad. En lo más simple es donde usted va a encontrar a Dios. En lo más poquitico. Cuando ellos vienen a mi casa, yo les muestro buen alimento, pero humildad en mi vivir. Y como de otra manera me habían conocido, entonces quieren venir a que Dios le da pan, al que no tiene dientes. Son las sátiras que usted va recibiendo. A usted le toca dejar todas esas amistades, vivir solo en su casita, alabando, glorificando a su Dios. Y por favor, no deje de leer la verdad, y de hablar verdad, y de andar en la verdad. Su bondad ha humillado, su grandeza y su humildad, y su pequeñez y su simplicidad, ha humillado a aquellos orgullosos grandes que se sentían grandes al lado suyo. El hombre ya decía que él era dueño de este apartamento, y la mujer también. Decía que era dueño de la casa donde estaba
habitando grande de las fincas donde nosotros lo llevábamos a paseo. Ya decía que era dueño de la emisora. Entonces decía uno, Dios mío, los verdaderos dueños estamos por allá calladitos, humildemente, viviendo, disfrutando de la paz de Dios, y demiurgo, estos demiurgos hablando de que cada uno de ellos son dueños. Entonces hasta la camioneta que te prestan para que vayas y vengas, esa es tuya. Y resulta que la está pagando con sacrificio, con su trabajo, la pobre ni siquiera se puede montar porque no le queda tiempo, sino en vacaciones o el día de fin de semana. Muchacho, despiértate. Vete a la simplicidad, que ahí vas a encontrar a Dios. El demiurgo lo vas a encontrar en las casas de lujos. El demiurgo lo vas a encontrar en los grandes templos, con grandes apostolitis agudas. Allá donde está el sacerdote y el papa, mira como la cama del papa, el servicio al papa, y bésele en el anillito al papa, de pronto por ahí está todo sucio. Muchacho, despiértate, es la humildad y en la simplicidad donde se encuentra Dios. Entonces su bondad ha humillado su grandeza, a la grandeza de los sabios, de los doctorados, de los maestros, cómo se le arrimaban y le preguntaban, le hacían preguntas para hacerlo caer. Como dijo Juan, oh Cristo Jesús, Señor, a quien nada es imposible, que cuando el mundo fue roto por el árbol de la concupiscencia, tú lo restauraste nuevamente en tu fidelidad por el árbol de la cruz, quien dio a un nacido ciego los ojos, los cuales la naturaleza no le había denegado ver, pero tú le diste el milagro de ver. Le denegó ver, quien llamó a Lázaro, muerto, enterrado por 4 días, lo llamó afuera, a la luz. Y ha sometido todas las enfermedades bajo su palabra. Y las dolencias y la palabra de su poder es verdad, es luz. Aquí estoy seguro, Él me escucha, gracias. Señor, no necesito de templos. Señor, no necesito de ir a Loale, la pecueca, un hombre, allá besarle los pies y detrás de ellos. Deja de andar todo mongólico, haces el favor. Deja de andar detrás de hombres, detrás de mujeres que dicen ser profetizas, que dicen ser las grandes brujas, hechiceras. Mira, busca a tu Dios dentro de ti, tiene un poder grandísimo. Los demonios se caen al frente de tu puerta cuando son enviados incluso por el mismo diablo a tu casa para hacerte en brujería, no lo logran. De poder, de poder. Y dice, Señor, yo voy de acuerdo a tu voluntad. ¿Andas de acuerdo a la voluntad humilde de Dios simplificada? ¿Simples eres? ¿O quieres mostrar esa grandeza, que todo el mundo te vea, que te montaste en el carro? ¡Ay! No puedes ni mirar porque llevas el aretón aquí de este lado y se te enredó con el otro. Y mira, vas así, ¿ves? Con el carterón aquí. Y un carterón sin plata, vacío, con pura monedita, con tanta monedita para montarte en el bus, porque ni para un taxi tenías. ¿Te parece eso una vida? Eso es vana gloria. ¿Lo estás viendo? No es simplicidad. Dios se manifiesta hasta con plata en tu bolsillo, te resulta plata en la cartera, te resulta alguien de pronto que tú ni siquiera sabías y te dice, los invito a almorzar, porque solo empezaste a conversar con ellos cuando resultaste en el hotel 5 estrellas, comiendo bien y durmiendo bien. Y en la ciudad tú pensabas con tu simpleza y tu humildad, pensabas ir a alquilar el hotel de 50,000 pesitos noche o de 40. Y te apareció que el de los 150, el hotel del frente, te invitaron porque les hablaste de la palabra del Señor. Señor, yo voy de acuerdo a tu voluntad. Deja que se haga lo cual tú deseas. No le des causa, Señor, a la danza del maligno, de los imperios, dice, demiurgales o del demiurgo, impreno, ridiculeza, que nos lleva a nosotros y nos hace ver ridículos, nos hace ver como locas, nos hace ver como tontos. Y después dice, ay, que se cree una reina. No, tú no te crees nada. Tú solo estás hablando la palabra Mokele, posible Navid Nukelek, de Dios Todopoderoso, amador
de los hombres, la cos, kados, la palabra, la luz, el verbo. Entonces, a fin de que yo pudiera revestirme de él, no temblé cuando les vi. Les vi vestidos de joyeles, les vi con sus grandes carrazos, me pararon en sus hermosos templos, pero yo seguí humildemente hablando de la palabra de mi Padre en la montaña, y caminaba por las calles y a orilla del mar, hablando de la palabra de mi Padre. Y no temblé cuando les vi, a fin que yo pudiera comprenderle y como mi figura para que no me apartara de él, el Padre de la ciencia. ¿Acaso usted cree que andamos con un burrito bruto? No, que los burros me perdonen, porque los burros son más inteligentes que el hombre hipnotizado por el demiurgo. El burrito aquí no tiene nada que ver, y discúlpame mi burrito, lindo, animales inteligentes. Yo tuve un burrito en Nunguía, Chocó, tuve un burrito siendo enfermera, tuve un burrito también siendo niña, llevaba el burrito cargado de cosas, y cuando el burrito iba hasta mi casa, había un burrito que tomaba cerveza. O sea, era más inteligente que el ser humano. Entonces a usted le digo, a fin de que yo pudiera comprenderle cómo era mi figura con Dios, era la humildad, siendo Él el dueño de la ciencia, siendo Él el dueño de todo poder. Lo tienes a Él, que es el que está en medio de los pobres, los necesitados, los angustiados, los enfermos, para que no me aparte de Él. Quítame, Señor, la figura del ornamato que se dice aristocrático, del hombre grande, poderoso. Entonces, para que no me aparte de ti, oh Padre de la ciencia. Es la palabra de la ciencia, es la palabra la verdad, es la palabra la que vive en estos cuerpos. Nosotros los seres humanos no existimos, morimos al mundo porque vive Cristo la palabra. El que creó la sabiduría, vive la sabiduría aquí. Es más sabio que sus obras el que me creó. Cuando yo aún no era sabia, lo que yo haría cuando empezara a existir, por eso tuvo compasión de mí, por su amor, por su gran misericordia. Me concedió que le pidiera a Él lo que yo necesitara y que recibiera de su sacrificio, porque Él es inmutable, es la plenitud del tiempo y el Padre de ellos, de toda la humanidad. Vamos a la Oda 19. El Señor de la Virgen concibió. El Señor en la Virgen se concibió y dio a luz a Él mismo en la Virgen pura. Le vino Él y la tomó como su madre con mucha misericordia, y estuvo ella preñada de 9 meses para mostrarle al hombre, a las humanidades, que Dios también podía preñarse Él mismo y ser un hombre, hijo de hombre. Pero también siendo Dios, estuvo señalada aquella mujer porque no tenía marido y dio a luz un hijo sin dolor, para que no sucediera nada inútilmente. Ella no fue en busca de comadronas, porque fue el quien hizo que ella concibiera. Ella dio a luz como si fuera un hombre, por su propia voluntad. Dio a luz abiertamente en la cueva y lo adquirió con gran poder, y lo amó para salvación, y lo guardó con cariño, y lo mostró con majestad, aleluya, a todas las generaciones venidas. Gracias le damos a Dios cantando al Logos de los Logos, que es la palabra bendita y verdadera. Vamos, me llevó de amor, me llevó al amor, me llevó el amor, me llenó de amor. Me llenó con palabras de verdad para que yo le pueda expresar. Y como un manantial de agua fluye a la verdad de mi boca. Y mis labios muestran su fruto, la palabra, la verdad. Y Él hizo que su ciencia abundara en mí. Porque la boca del Señor es la palabra. La boca es Dios verdadero. Porque la boca del Señor es la palabra verdadera y la puerta de su luz.
y el Altísimo la dio a sus mundos, que son los intérpretes de su propia belleza y los narradores de su gloria cuando usted ve el mundo tan maravilloso y hermoso que es. Y los confesores de su consejo y los pregoneros de sus pensamientos son la palabra. Y los que guardan puras sus obras con amor y compasión. Porque la sutileza de la palabra no se puede expresar. Y la agudeza de la palabra corre como descanso para el hombre. No cae jamás y siempre está firme. Porque la sutileza de la palabra no se puede expresar. Su agudeza corre parejas con su rapidez y su carrera no conoce límites, como si volara. El himno de Tomás, Apócrifos. Y su carrera no conoce límites, no cae jamás, porque siempre está firme. No sabe lo que es el descanso ni su camino, porque tal como es su obra, así es su expectación. Porque es luz aurora del pensamiento. En ella los mundos se habían encontrado unos con otros en la mente de cada persona. Unos a otros, en la palabra existente, los que guardaban silencio. Y de ella vino el amor y la concordia. Y se hablaba mutuamente todo lo que era suyo. Y fueron penetrados por la palabra. Conocieron que el que los había hecho era su Dios, la palabra, la verdad, porque es la luz del mundo en los hombres, porque es la mente imaginaria y la imaginación en su mente la palabra que piensan, porque es la luz y es la paz, porque la boca del Altísimo, la paz, les habló y su explicación corrió por medio de ella, pues la morada de Él, que es el Verbo, en el hombre. Y dice, y su verdad es amor. Bienaventurados los que por medio de ella lo han entendido todo y han conocido al Señor en su verdad. Aleluya. Ahora usted se va a encontrar con que si su Dios, vamos al Evangelio de la verdad, pero también vamos a un conocimiento genuino con Longinos. El soldado Longinos, la carrera de él, Longinos de Cesarea. Los otros Longinos son antes de empezar a desglosar la biografía de Longinos de Cesarea. Hay que mencionar la extensión de otros mártires anónimos o mínimos también que nada tienen que ver con estos. Son Longinos de Marsella, de martirizados en la ciudad de las costas francesas, en el otro Hormonio, que fueron quemados en hornos, Longinos pupilos de San Jorge, que sufrió martirio en Nicomedia en el año de 303, durante las persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano, y su fiesta se celebra el 24 de abril. No estamos hablando de ninguno de esos Longinos. Estamos hablando de Longinos de la Biblia, en la Biblia. Entonces, como en tantas ocasiones, las aproximaciones historiográficas a un personaje de características legendarias, entonces es cuando menos resbaladizas y nada fácil, nada de la ausencia de datos con un mínimo de concuposidades. Entonces, vamos en el libro de San Marcos, de San Lucas, de Mateo, nos hablan el centurión por su parte y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terreno abierto por los terremotos y las cosas que ocurrían, tuvieron mucho miedo, truenos, relámpagos, decían, caían en esta tierra, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces el otro evangelio de San Juan omite los temblores en la tierra que siguieron al último suspiro de Jesucristo, la apertura de la tierra cuando Cristo descendió abajo en luz, así como las palabras que convirtieron a la fe del centurión, y cambió el único evangelista que recoge el episodio de la lanza y la lanzada que
mandó Longinos, el relato de la herida en el costado, tuvo lugar una vez fallecido Jesucristo en San Marcos. Entonces, por su parte también añade la verificación del cadáver por parte del centurión en Marcos 15:44. El centurión fue a encontrarse si era verdad el verdadero cadáver, el hombre que había sido cortado en la cruz, ya que él le traspasó la lanza. Pero omite por completo todos estos relatos. El relato de la lanza, tal como aparece en el Evangelio de San Juan, Juan 19, 33, 34, mas al llegar Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado, que es Longinos, con una lanza, y seguidamente salió sangre y agua, y dice que era como un río, aquella agua que bajaba del cuerpo de Jesús de la cruz, en todas partes, en 4 partes de la tierra se dividió el río que emanaba el agua que salía del costado de Jesús. Y ahí se cumple Génesis 2:10, donde dice que un río salía del Edén, se repartía en 4 brazos, Pisón, Gijón, Tigres y Eufrates. Y que estos 4 ríos se repartieron a la tierra, y el primero, Pisón, tenía piedras de helio, tenía oro puro del mejor, de bedelio, y se pone usted a pensar que en la cruz Jesucristo también reparte, él en 4 brazos abiertos, la cruz, y dice que se derramó en agua cuando Longinos traspasó su costado. Vamos a leer la historia, pero no sin antes usted también haber ido a la palabra de Dios, la Sagrada Torá, que Dios le está mostrando a usted en Católico, en Valera, en usted Testigos de Jehová, todas las religiones, mormones, todos ustedes. Les invito a que miren su Biblia, que allí escrito está, mas al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quiebran las piernas, pero uno de los soldados le traspasa el costado con una lanza y seguidamente salió sangre y agua. Este detalle es importante para la posterior leyenda de la lanza de Longinos, que vamos a estudiar, el destino de los soldados enviados por el Sanedrín en Gólgota, después de que los 3 crucificados expirasen o murieran. Debían hacerlos bajar de la cruz antes del sábado, el día de la fiesta sábado. Y en hebreo la forma se dice sabbat, más habitual utilizada por los romanos para que los cadáveres se desprendieran de la cruz, era quebrándole las piernas, cortándolas, como bien sabían. Y los tiraban ahí los cuerpos por pedazos. Entonces, Caifás y Anás, esta acción también serviría para acabar con el rango mesiánico de Jesús de Nazaret, ya que según el profeta Isaías dice en el 1:42, que el verdadero Mesías no le serían quebrados los huesos de esta forma. El Evangelio de San Juan, que indica cómo quebraron los huesos a los 2 ladrones, pero no a Jesucristo, ya da inicio al entredicho a través de la lectura de la Biblia, que el primer lugar lo tiene Jesús y no aparece el nombre del centurión. ¿Y por qué la narración adolece de la mayoría de los complementos? Nunca dicen que Longino se sanó de ciego, era ciego y se sanó. Nunca lo dijeron, que se había aliviado. No dijeron tampoco el nombre del centurión, que luego se veía implicado por la leyenda de que los iban a comprar y él se negó a ser comprado. Le iban a pagar los fariseos, los sacerdotes, los obispos, los papas, los pastores, los religiosos. Le iban a pagar para que no dijera que Cristo había resucitado, sino que dijeran que los discípulos se lo habían robado el cuerpo. ¿Ves? Entonces que fueron allá y le hicieron un poco de decencia para revivirlo y hacerlo caminar como momia. Pura mentira. Y los soldados contaron la verdad, que ellos fueron los que vieron la resurrección de Cristo. Les pagaron para que se fueran del país. Mas como se negó, fue buscado para ser matado, asesinado por ese gobierno de los romanos.
Entonces la Biblia no dice nada de eso, ni los evangelios, solo los evangelios apócrifos encontrados en una cueva de Qumrán a orillas del Mar Rojo, llamada la Biblioteca Nag Hammadi. Le invito para que usted se instruya. Entonces Longinos, en las actas de Pilatis y en la leyenda Aurea, el nombre del centurión Longinos aparece por primera vez citado en uno de los evangelios apócrifos, en las más famosas actas Pilatis, que forma parte del llamado evangelio de Nicodemo, donde también habla Pilatis o Pilato, manda una carta a el gran magnate, que es el que mandó matar a Jesús. Entonces le manda una carta y le dice: querido Herodes, los milagros que hizo Jesús, incluso al soldado, le cuenta todo esto estaba en los apócrifos. Entonces el evangelio de Nicodemo, el original del acta de Pilato, escrito en griego, fue relatado entre finales del siglo I a principios del siglo II por un escriba anónimo de San Justino, mártir, en sus obras apologéticas, escritas a mediados del siglo II. Ya citadas ciertas apologeticunes que San Epitafio en su Pananium de 367 páginas, Eusebio de la Cesarea en su Historia Eclesiástica en el siglo IV, en el texto apócrifo del Ed, que es Seisit, la hoja 467, ahí la encuentran en Caifás y Heladas. Y los sacerdotes hebreos relatan el resto de los Sanedrín, las escenas de la pasión de Jesucristo. Nosotros sabemos que le hemos visto recibir profetas, cuenta la carta, y esputos en la cara de Jesús. Hemos visto cómo lo escupían, cómo lo maldecían, cómo le tenían rabia y odio sin haberles hecho nada. Con solo escuchar su voz, verlo predicar la palabra del Padre, ya lo detestaban y lo perseguían. Fue flagelado, fue recibiendo bofetadas, golpes en la cabeza con varas y sus ojos tapados, esputos en la cara, que los soldados le ciñeron una corona de espinas, que fue flagelado, que recibió sentencia de parte de Pilatos, que fue crucificado en el Calvario en compañía de 2 ladrones, que le cedió a beber le dieron a beber la hiel y vinagre, que el soldado Longinos abrió su costado con su lanza, que José, nuestro honorable padre, pidió su cuerpo. Si convidáramos a un fariseo a decir que estos libros, qué realidad verdadera tienen, van a decir que es herejías, inventos de hombres escritos de años, hermano, estamos hablando del año 1, y nos van a decir que son herejías. Sigamos. Si combinamos la formación del acta de Pilati, que es hablando Italia, con la emanada de los evangelios bíblicos, la supuesta conversión de Longinos y su lanza se produjeron casi simultáneamente, según otro de los textos apócrifos, la llamada carta de Pilato a Herodes, de la que le hablé ahorita. La conversión del centurión romano corrió paralela a la Procla, esposa de Poncio Pilatos. Usted lo puede encontrar en los evangelios apócrifos. Vámonos un poquito, ya has de saber que Procla, mi mujer, le dice él a Herodes, Procla, mi mujer, dice, empieza, y has de saber que Procla, mi mujer, dando crédito a las apariciones que tuvo de él en sus sueños, de Jesucristo te estoy hablando, cuando yo estaba a punto de mandarle a crucificar por su instigación,
Era de madrugada y ella estaba durmiendo en su lecho. Y tuvo visiones con este hombre y me dejó solo y se fue con 10 soldados. Y Longinos, el fiel centurión, para contemplar su semblante como si se tratara de un gran espectáculo. Dice, no se quedó conmigo. Y sigue diciendo, por testimonio posterior de Paulo Orocio o Gregorio de Toso, aparece ser que el texto de las Actas Pilati sufrió varias refundiciones. Las escondían, las camuflaban a lo largo de los siglos, hasta que fue fijado y vertido en latín hacia el siglo. Estamos hablando del siglo IX, 8 a 9. Por una copista carolingio, este texto básico con las debidas refundiciones fue el que popularizaron ya en los siglos XII y en el siglo XIII. Las obras de San Vicente de Beauvais, el Seculum, y especialmente Santiago de la Barogine, que fue el encargado de edificar la leyenda de Longinos, de edificarla y volverla como a revivir por todo el orden cristiano, al incluir la biografía del centurión dentro de su conocida leyenda áurea. Vas en los libros egiptólogos. Egipto antiguo, dicen algunos que si ya se fuesen por vejez o por enfermedad tenían la vista muy debilitada, y que al traspasar con su arma el pecho de Jesús, algunas gotas de sangre que brotaron del corazón de Jesús, divinos, soltaron hasta sus ojos, y que al sentir la salpicadura, sintió aquel frío, comenzó a ver con perfecta claridad, según estos autores, este milagro experimentado en sí mismo, en la misma cruz, sin haberlo bajado todavía, fue cuando le metió la lanza. En sí mismo se dejó principalmente de escribir la conversión, y raíz de la cual reunió a la milicia y les contó del milagro que había sucedido con sus ojos, y muchos soldados, millares, se recibieron como apóstoles, se fueron a los apóstoles a que les enseñaran las instrucciones necesarias. Allí se convirtieron. Entonces los apóstoles le dieron instrucciones necesarias. Se retiró a Cesarea de Capadonia, Longinos. Allí permaneció 28 años haciendo vida monástica, una vida religiosa monástica, guardado de todo el mundo y convirtiendo a muchos a la fe de Cristo con su predicación y buenos ejemplos, ejemplo de amor, ejemplo de relaciones con la humanidad. Santiago de la Vorágine utilizó más completamente literarios a la hora de trazar las leyendas de Longinos, entre ellos la ceguera del centurión y su posterior curación debido al poder traumático, dijeron ellos, y litúrgico que había sido con los sacerdotes. Mentiras del diablo, fue la sangre de Jesucristo, que tampoco faltan las referencias a imponerles divinas testificaciones de que había sido en la iglesia después de que había matado a Jesucristo, y que por matar a Jesucristo, por crucificarlo y por haberle metido la lanza, era que él se había sanado cumpliendo las órdenes de Roma. Entonces, ver con perfecta claridad, según estos autores, el hombre se sana en el momento que le chispea la sangre del corazón de Jesús, a raíz de la cual, en ese costado, él clava la lanza. Entonces él renuncia a la milicia, recibe de los apóstoles instrucciones necesarias, se va a la fe de Cristo con su predicación y buenos ejemplos. Ahí es donde viene Santiago de la Vorágine, utiliza más complementos de él y cuenta lo de la sangre de Jesucristo, pero no faltan las referencias impuestas por las religiones para que se diga que fueron ellos los que lo sanaron a Longino. Entonces Longino también es capaz de hablar, Longino es capaz de predicar la palabra de Jesucristo después de haber sufrido
la imputación de la lengua, porque le rajaron la lengua los soldados para que él no hablara la palabra, para que él no contara las verdades. Entonces su posterior curación debido al poder taumatúrgico de la sangre de Jesucristo, faltan las referencias que le cortan la lengua, como es el caso del fenómeno de glosolalia, efectuado por Longinos, capaz de hablar y predicar la palabra de Jesucristo. De haber sufrido la amputación de la lengua por parte de los soldados de Cesarea, y de igual modo de la tan querida exégesis cristiana, porque ahí están hablando que metieron evangélicos y cristianos, también existían en ese tiempo. Está incluida en esta leyenda que el mismo Cristo dijo en Apócrifos: ustedes me perderán mi evangelio y ustedes predicarán palabras de hombres. Ustedes mismos me vayan a llevar a mis generaciones a la perdición, al desconocimiento de mi verdad. Ustedes mismos me van a perder a las humanidades. Entonces, por eso les habla aquí de Capadocia, de Cesarea, y les habla también de la Capadocia que se convierte en cristianismo, pero también son traidores. Capadocia, de idéntica forma a la que el centurión lo hizo tras la muerte de Cristo, leyendas doradas que encontramos en Apócrifos. Capadocia se convierte verdaderamente por Longino, ya ni siquiera los discípulos de Jesús. Entonces el gobernador dio órdenes de que inmediatamente degollaran a Longinos, y en cuanto este mandato fue ejecutado, postróse ante el cuerpo del mártir, lloró copiosamente, hizo penitencia, recobró la vista, sanó interiormente su vida e ínteramente se convirtió y se dedicó a hacer buenas obras hasta el final de su vida, que ellos lo mataron. De esta forma, la biografía oficial de la Iglesia Católica sobre los longinos quedó establecida de que nada tiene que ver el longino que traspasó el costado de Jesús con el de la cruz. Entonces vamos estando en la cruz, dice la carta: Vertus species muy grat y galant. Longinos era griego, entonces él trabajaba con Roma. Entonces él llega y cuenta que él es ciego, y dice la carta: estando en la cruz, virtud feci muy grandes Longinos era ciego, linguas vio aguance diot con la lencía, o sea la lanza, el costado dontixio de la sangre, y corrió la sangre por el ástil ayuso, en las manos de ovo de untar. Entonces dice: alcoholas arriba légola a la faz, y abrió sus ojos, cató a todas partes, o sea, miró por todos lados y observó a todas las humanidades, y dice: enti crobo al hora por ande es salvo de mal, o sea, fue sano y salvado del pecado de haberlo matado, teniendo en cuenta que la fijación del este estereotipo de Longinos, ¿ya? Y que habla también en Santiago de la Vorágine, a la vista del desarrollo histórico de las leyendas de Longinos, sobre todo la ligazón en que tuvo con Dios el Cristo cuando lo sanó. Constantemente, a los que se pueda penetrar la leyenda de la lanza de Longinos, gozaba de muy buena salud en los primeros años, si bien un tanto despojado de haberse ido del servicio a Roma, del servicio militar. Entonces se identifica como ahora en un grupo de evangelización, de llevar la palabra, enseñado por todos los ministros que fueron los apóstoles los que le enseñaron, y ahí sí
con Longinos, de que usted sepa de que Dios le dijo a Jesucristo y le dijeron los apóstoles, Dios está en cada uno de la humanidad. Ya no es necesario usted hacerse de templos, de iglesias, sino que Dios está en nosotros. Y se lo vamos a compartir también en los temas de la doctrina de la fe cristiana, en el Evangelio de la Verdad Apócrifa. Yo no lo puedo llevar a usted a un testimonio apócrifo católico. Yo lo tengo que llevar a usted a un evangelio apócrifo gnóstico, que es muy diferente, porque gnosis es oculto, guardado dentro de nosotros, y apócrifos que están saliendo ahora católicos te están dando una te están terciferando el verdadero texto por un pretexto con el contexto que ellos están inventando. Entonces el evangelio de la verdad gnóstica, que es el evangelio de Nag Hammadi, el evangelio de esta verdad es una alegría para aquellos que han recibido del Padre de verdad, no el de este mundo, el demiurgo que mata, asesina a un Cristo, el don de conocerle a través del poder de la palabra, que vino del pleroma, la palabra verdad. Cuando estos soldados van y dicen que Jesucristo resucitó, ellos lo vieron, que al meter la lanza él ve y es sano, entonces inmediatamente le mandan a mentir y que aún le pagan por la mentira. Nos estamos dando cuenta que este evangelio de las religiones, no te voy a mencionar ninguna, todas ellas tienen un auge de mentira para el auge de la prosperidad y la abundancia. Nada más con eso ustedes se cuentan si ese evangelio es crístico, de la verdad, de su Dios dentro de usted, que le da paz a su pobreza, que le da paz en su enfermedad, que le da paz y fe para que usted crea en que Él lo va a hacer, Él le va a sanar, Él le va a liberar. Entonces el evangelio de la verdad es una alegría para aquellos que han recibido del Padre la verdad, que desconocíamos de conocerle a través del poder de la palabra que vino del pleroma, que es Jesucristo. Vino y nos enseñó esa palabra, la verdad. Se burlaba de los discípulos que adoraban este Dios de las religiones, el demiurgo de los pactos satánicos de sangre. Este no pide sangre, este pide amor. Este en sí no da amor porque Él es el amor y está dentro de nosotros el amor. Entonces vamos a las verdades verdaderas y usted despertará de su sueño profundo. Entonces sigamos con un poquito de Longinos. ¿Dónde está la lanza de Longinos? ¿Dónde se encuentra esa lanza? Al financiar, gloria al Señor, el centurión que sufría una infección en los ojos y que lo había hecho visco también, fue el encargado de supervisar la crucifixión de Cristo y de los criminales Dimas y Gestas. Entonces los condenados tardaban mucho en morir y aparecieron 6 alguaciles con escaleras, cuerdas, martillos para llevar a cabo la crucifixión, llevar a cabo el crurifragium, que es romper las piernas de los crucificados, y se dice crurifragium, para que ninguno en italiano, para que sin un punto de apoyo inferior no pudiera erguirse para respirar y murieran asfixiados. Entonces los alguaciles rompieron las tibias de los reos que acompañaban a Jesús. Longinos, convencido de la divinidad de Cristo, tomó su lanza y la clavó en la parte derecha del torso de Jesús para verificar que había fallecido y no romperle sus tibias aún vivo, porque en él sentía que él era la divinidad absoluta. Entonces cuando retiró la lanza de la herida, empezó a manar sangre y agua que salpicaron el rostro de Longinos.
De inmediato dejó de ser visco. Inmediatamente empezó a ver porque tampoco veía. Y en este momento Longinos exclama: en verdad este era el Hijo del Dios viviente. Y todo el mundo, los soldados lo miraran, de los 6 alguaciles que estaban con él. Jesús es atravesado en un costado por la lanza de un soldado romano, pintura de Fray Angélico, aquí marcada. No tengo cómo mostrarle a usted con el celular inteligente. Entonces usted búsquelo, donde está siendo lanzado en una sola el romano, pintura de Fray Angélico. Monasterio Dominico de San Marco, Florencia, dominio público. De allí es más que esta lanza pasó a llamarse la Santa Lanza, la lanza del destino o la lanza de Longinos, y se convirtió en un objeto codiciado y buscado por miles de personas. Sanidades y prodigios hizo aquella lanza a mucha gente enfermas. Cosas que no se han contado y que no las han querido contar los romanos. Y que el Vaticano, debajo del Vaticano, hay mucho conocimiento escondido y guardado que prefieren tenerlo bajo tierra que presentárselo a la humanidad por la vergüenza. Y que también se comunican con los reptilianos y que también son de la élite, que también son de los masones, que también son del satanismo y que también practican todas estas clases de ir al futuro y volver y saber todo. Entonces, su venir se convirtió en increíble don, donde esa lanza la mostraba ahora varios lugares que aumentan por ser poseedores de la lanza. La han llevado, entonces se la llevó Roma, el Baticueva del Batman. Diablo se la llevó, y entonces la gente van y pagan miles de dineros para ofrecer, para encontrar sanidades que por supuesto no les sirve para nada. Entonces, a finales del siglo VI, estamos hablando siglos, que se decía era la de Longinos. Se veneraba en Jerusalén en el año 615 la punta de la lanza que estaba partida y fue llevada a Constantinopla y la depositó. Venga, hágale. Va a ver. Y la depositó en la iglesia de Santa Sofía, que por supuesto, encárguese del equipo, que por supuesto nada tenía que ver con la verdadera lanza. A fines del siglo VI estamos hablando. Y cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1492, la sultán Bajazed envió la lanza al Papa Inocencio. Estamos hablando del siglo VIII, para que ésta liberara a Sinsin, hermano del sultán y prisionero del Papa. Desde hace más de 500 años, esa lanza está en el Vaticano, Baticueva, pero no toda la parte inferior de la reliquia fue a manos del rey francés Luis. Faltaba una parte en el año 9 que la colocó en la Sainte-Chapelle, pero su distinto fue trágico y la destruyeron durante la Revolución Francesa. Y ahora vamos, pero no es la verdadera tampoco. Otros dicen que la lanza estaba en Antioquía, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos, que la lanza fue sacada de la ciudad con los turcos y terminó en Echmiadzin, Armenia, donde está hasta el día de hoy custodiada por severas medidas de vigilancia, pero no es la verdadera tampoco. Tampoco estamos hablando de la verdadera, mis amores, porque Jesucristo sí sabe dónde a Longinos lo mandó a llevar la verdadera.
La estatua de Longinos con lanza del Vaticano está en plena catedral del Vaticano, allá en la Baticueva, donde dice todo el mundo, ay, vamos a entrar a la catedral. Otra última lanza que supuestamente pertenece a la Pasión de Cristo se conserva en Cracovia. Y en Cracovia, aunque hace 800 años que está en ese lugar, no hay una historia previa que demuestre cómo llegó allí. No es la verdadera. Por último, esta es la que se cree que es la verdadera lanza de Longinos. Ella se encuentra en la Viena de Austria y es utilizada desde 1273, es más vieja que todas aquellas, la de los 800 años, 300 años, 600 años, 700 años, y esta es de 1273 en la ceremonia de coronación del emperador del occidente, y aquí entra Adolfo Hitler en la historia. ¿Quién es Adolfo Hitler? Historia hoy. ¿Quién era Adolfo Hitler en la historia pasada, presente? Asesino, malo. El Museo de Viena, y se obsesionó con ella según la palabra, esa lanza era mágica, y vino Adolfo Hitler, y yo como Führer de Armenia y dando órdenes de que Almenerbe, o Sociedad para la Integración y la Enseñanza sobre Herencias Ancestrales Alemanas, yo Hitler, el propio, tras enaxer y austral, fue y vine 14 de marzo, dice esa misma noche, entré solo en la sala del tesoro del Palacio Homburg en Viena y se propuso de apropiarse de la lanza. Hitler creía que con la lanza, según la tradición, tenía poderes únicos. El que poseyera esa lanza era invisible, pero también sabía que el que la perdiera solo tenía un destino, la muerte. Entonces, dicen que allegados en ese momento, el líder alemán les dijo que podían conquistar al mundo con esa lanza. Y ahí donde Hitler maneja aquella lanza, y Hitler tiene un poder demoníaco sobre ella. Entonces, aferrado entre sus manos esa punta de lanza, 30 centímetros de longitud, parcialmente recubierta con una lámina de oro en la que había una inscripción en latín, la punta de lanza estaba hueca y en la mitad de la hoja, atada con alambres, había un clavo de metal usado para crucificar a Cristo, el mismo clavo que había crucificado al Cristo. Entonces allí estaba. La entrada de Adolfo Hitler en Viena de noche, sin vigilancia, entra a la fortaleza. En 1943, los bombarderos aliados destruyeron el techo de Santa Catalina. Estamos hablando del Führer aprovechando los túneles secretos que ya existían bajo el castillo de Kaiserburg en Nuremberg. Hizo crear grandes cámaras a prueba de bombas a 24 metros bajo la fortaleza. Entonces a ellas se accedían a través de un ancho túnel, permitía el paso de un camión que empezaba en el garaje de una modesta casa del siglo, frente al lugar donde podían meterse directo en ese enorme búnker. Quedaron protegidos la lanza, los tesoros de los Hamburgo y las obras de arte incautadas por toda Europa, tesoros culturales de Nuremberg como cuadros de Durero y el primer reloj portátil de la historia. En el 2 de enero de 1945, los bombardeos dejaron a Nuremberg en ruina. En minutos
53 minutos el 90% de la historia de la ciudad fue reducida a escombros, pero sus obras de arte y la lanza sagrada estaban a salvo, para meter de que todo se había quemado y no iba a ser encontrado. Entonces el 20 de abril de 1945 la ciudad cayó en manos de los aliados. El séptimo ejército se instaló en la fortaleza de Kaiserburg, sin saber que 24 metros abajo estaba el mayor tesoro oculto por los nazis. Entonces el 30 de abril de 1945, el mismo año, 1945, una compañía, ya no estamos hablando de los 2 de abril, en enero, descansaron hasta abril. Ya en abril, el mismo mes de abril, el 20 y el 30, es de una compañía en estadounidense, el mando del teniente William Hunt, al mando de él, de la división Monument Fine Arts and Archives, fue enviada en busca del tesoro de los Hamburg. Una bomba había dejado a la vista la entrada de la bóveda y en ella, sobre un descolorido terciopelo rojo, estaba la fabulosa lanza de Longinos. Entonces el teniente Hunt tomó posesión de la lanza en nombre del gobierno de los Estados Unidos, y a unos cientos de kilómetros de allí, en un búnker de Berlín, Adolfo Hitler en ese instante se suicidaba. ¿Por qué? Porque ya la lanza no estaba a su nombre. La lanza de 30 centímetros de longitud, que fue la que hizo milagro del Señor Jesucristo, parcialmente recubierta con una lámina de oro, y en la mitad de la hoja estaba una alambre, el cual amarraba un clavo de metal usado para crucificar a Cristo. Esta está en Austria desde hace 75 años. Entonces, pero había otro hombre que quería tomar posesión de esta lanza también, el general Patton. Entonces Patton, que la guardó entre los objetos preciados de él que había recolectado, pero por presión del gobierno de los Estados Unidos, el 7 de enero de 1946 el general devolvió a Australia la lanza. Allí está, desde hace 75 años expuesta está hace 75 años expuesta en el Schatzkammer, Tesoro Imperial de los Estados Unidos, una de las colecciones del Palatio Imperial de Homburg y Hofburg en Viena. Y queda una pregunta: ¿qué fue de Longinos, el centurión que atravesó con su lanza a Jesucristo? ¿Se convirtió al cristianismo? ¿Murió mártir? ¿Fue hecho santo? ¿Su cuerpo se encuentra dónde? Entonces nos damos cuenta que cuando yo vengo a contar la historia de Longinos, se la voy a contar completa. Va Longinos y se esconde en un pueblito, y allá llegan compañeros de él, soldados, a matarlo. Entonces cuando él es encontrado, él les invita a quedarse en su casa esa noche, les lava los pies que están cansados, les ora, les da comida, y luego él es revelado por el Señor de que ellos vienen a matarlo, y que si ellos no lo matan y llevan la historia allá, ya los perseguidos van a ser ellos también, y maltratados. Entonces Longinos le pide a Dios qué hacer, y Dios le dice que les permita a ellos que lo asesinen. Ahí es donde él les pide a ellos, antes de irse en la mañana, les dice: ustedes no saben quién soy yo, ustedes están buscando a Longinos. Longinos soy yo. Mátenme, cumplan con el mandato que les mandaron hacer y estén en paz. Ellos no querían asesinarlo, pero no les quedaba de otra. Entonces cumplieron el beneficio de lo que Dios le dijo a Longinos que les dijera que lo hicieran, y lo hicieron con él. Lo mataron, pero se cuenta que estos hombres no quisieron regresar al lugar, pero llevaron
el cuerpo y el mostrario que habían matado a Longinos. Pero ellos se salieron de lo militar y empezaron a predicar el evangelio. Ese es el testimonio. Entonces, vemos que hay historias que no están contadas en la Biblia que debieran de estar para la conversión de nuestros niños, adolescentes, cuando se dieran cuenta de estas verdaderas historias y no las historias de asesinatos de un Jehová matando y sacrificando gentes porque era el poderoso que entregaba a las gentes su pueblo, era uno y tenía diferenciación de gentes. Entonces es necesario que tú conozcas tu historia, que sepas quién tú eres y de dónde viene tu vida. Entonces tu verdad es una que no te mostraron. Tu verdad es la otra, que es la que tú, buscando, como dice la palabra, el que busca encuentra, y el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, porque encontrarás maravillosos testimonios. Entonces ahora sí nos vamos con todo el amor al evangelio de la verdad, el evangelio de nuestro Dios. Como estábamos en las odas de Salomón, nos vamos al evangelio verdadero de la verdad. Si usted no tiene el conocimiento, usted nunca va a poder conocer a Dios. En la lanza de Longinos nos mostraba a nosotros. Yo le voy a llevar a la manifestación del centurión, donde mostraba la enciclopedia solo la información personal de Longinos, no más. San Longinos fue, según algunas tradiciones cristianas, el soldado romano que atravesó el costado del cuerpo de Jesús con la lanza conocida como la Santa Lanza. Así que usted, así es que lo va a tomar en YouTube. Muchas gracias por escucharnos y nos vamos al evangelio de la verdad, el evangelio de Dios. El evangelio de la verdad, la historia que nos va a mostrar nuestro Dios hoy con ustedes. Este evangelio de la verdad es ya lo leímos, que es la palabra que vino del pleroma, Jesucristo, el verbo hecho carne que habita en nosotros, la palabra que vino del pleroma, del Dios verdadero, puro y santo, aquel que está en el pensamiento y la mente del Padre. Cada uno de nosotros estamos en la mente del Padre. Jesucristo nos enseñó en los apócrifos de Judas que aprendiéramos a brillar nosotros mismos, que no nos fuéramos buscando historias en los líderes, en los predicadores, sacerdotes, papas, cristianismos, religiones, todas son una liberación de los hombres, sí, pero que cuando ya usted, después de haber sido instruido en estas religiones, usted podía alumbrar por sí solo y empezar a buscar a su Dios dentro de usted mismo. Aunque vaya a las iglesias, usted dentro de su casa va a empezar a hacer la búsqueda de su Dios dentro de usted, porque usted es el templo sagrado del Espíritu Santo, y que así usted se dará cuenta que no quedará ladrillo sobre ladrillo ni piedra sobre piedra cuando todos los dogmas de hombres, las piedras y los ladrillos de sus creencias se caigan, se derribe del castillo que usted tenía idealizado dentro de su mente. Eso usted lo va a ver caer como castillo de naipes. Ahí donde yo digo, oh my God, cayó de este templo que yo tenía, las iglesias, piedra sobre piedra de cada templo de estas generaciones, porque era un castillo de naipes. Yo creo mi historia, la que me habla la verdad de los apócrifos. Entonces ahí viene la proclamación de las esperanzas, que es descubrimiento para aquellos que buscan dentro de vosotros mismos. El Padre, que es decir, aquel al que se llama el Salvador, viniendo en nombre de la obra que Él va a realizar, la palabra, la verdad, por la redención de aquellos que eran ignorantes de este evangelio, ignorantes de esta verdad dentro de ellos, ignorantes del Padre, la boca, la palabra.
El nombre del Evangelio proviene de ciertamente todos buscaban al único, pero viene de la proclamación de la esperanza, de la paz, que es el descubrimiento para aquellos que buscan, encuentran a ese Padre. El nombre del Evangelio proviene de la proclamación de la esperanza, que es un descubrimiento para aquellos que le buscan y estaban ignorantes del Padre que estaba en ellos. Entonces, todos los que buscaban al único del que proceden, y todos los que buscaban en la palabra de donde proceden, y todos estaban en el interior de esa palabra, de ese Padre del que proceden. Entonces estamos en el abrigo del Altísimo, moramos bajo las alas del Padre. Entonces, incomprensible, el inconcebible que está por encima de todo pensamiento. La ignorancia del Padre produjo angustias en la humanidad, terror, y la angustia nos hizo espesas las tinieblas, la oscuridad del desconocimiento, de manera que cuando vemos esa luz, el castillo de naipes se cae. Las iglesias y sus religiones, sus dogmas y sus líderes se caen ante nosotros como payasos. De manera que nada podía verse. Por esta razón estamos diciendo, hay pastores, evangelistas que predican bien el evangelio, sin ánimo de lucro, con amor. Y hay pastores de los que estamos hablando nosotros ahora, con las religiones ecuménicas y todo esto, hoy en día, pastores unidos al catolicismo, pastores y todos que se vinieron a llevarnos una irrealidad dogmática. Estamos hablando, no estoy hablando de los pastores que están llevando honestamente la palabra y que muchos drogadictos están convertidos gracias a estos templos, gracias a ellos, gracias a ustedes. Dios me les bendiga, me les multiplique, me les dé mucha sabiduría. Entonces, aquellos grandes, opulentos, de grandes templos, están haciendo menguar a los pobres pastores de tierrita, de caminos, de pueblitos, de veredas, los hacen desilusionar de que ellos no fueron enviados por Dios porque no tienen riqueza. No, Señor. Usted se muestra humilde delante del Señor. Y usted, la sabiduría se le va a revelar a usted y usted adquiere un conocimiento de llevarle el pueblo de Dios a la verdad, con la verdad y conociéndose en sí mismos. Entonces, careciendo por lo tanto de raíces son ellos, usted no carezca de raíz, afínese la raíz de ese Dios que se muestra en la humildad y en la carencia de todo, tranquilos. La belleza interior del Señor se muestra por toda la tierra, la belleza que usted ve y no necesita ver belleza en esos hombres. Esto no resulta una humillación para usted. Así lo dice el libro de la verdad. Para él, imprescindible, inconcebible, porque no era nada la angustia y el olvido y la criatura de mentira que le presentaron a usted. Mientras que la verdad establecida es inmutable, imperturbable, perfecta, no tiene que ver con oro, con plata, con bellezas, con alcurnias, con opulencias, con vanidades ni vanaglorias, tiene que ver con Dios en ti. Sé carente de todo lo terrenal, ayuna al mundo y ponte en presencia de Él. Esto no resultó una humillación para el incomparable, el incomprensible, el inconcebible. No era nada de angustia ni de olvido que ellos lo hayan olvidado. Es que así Él lo ha permitido, que todos esos lagartijos que les gusta la codicia se vayan por donde está su camino de la concupiscencia y de la avaricia. Entonces la verdad está establecida, inmutable, imperturbable, perfecta, en belleza. Por esta razón desprecia el error. Y esta es la verdad en nosotros. Careciendo, por lo tanto, de raíz, caen estos codiciosos, cayó en una tiniebla en relación con el Padre, mientras estaban en empeño, en sus anhelos, en sus preparaciones, se apartaron del Padre. Entonces ellos están preparando las obras de olvido y Dios los ha dejado en el olvido.
y en sus terrores, pero no por medio de estos podemos decir que Dios se sacó de ellos. No, Dios está ahí. Entonces, poder atar a aquellos del medio y capturarlos, careciendo por tanto, olvidándonos del error, no es relevación. Entonces, bajo el Padre, nosotros, el olvido no llegó a existir bajo el Padre. Aunque llegue a existir por su causa, el Padre puede permitir que usted crea que Él lo olvidó, como Jesús en la cruz, pero está ahí visible y usted no lo ve, sino que lo llega a existir en usted mismo. Él existe, es el conocimiento de usted, es la mente suya, es lo que usted piensa, porque Dios es la mente, es la palabra, es la imaginación suya. El hombre, cuando lo hizo el demiurgo, estaba en Génesis 2 sin soplo de vida, y el propio Dios de luz, la sabiduría misma, y el hermano Jesucristo, la luz, fue la que influyó soplo de vida para que viviera, el hombre fuera un ser viviente en él. Entonces Él es el conocimiento que apareció para que el olvido pueda desvanecerse y desaparecer, y el Padre pueda ser conocido por todos nosotros, de manera que el olvido llegó a existir porque el Padre no era conocido. De manera que cuando usted conoce al Padre, y si el Padre llega a ser conocido, el olvido no existirá a partir de entonces. Tanto que los hombres ya se niegan a sí mismos a adquirir aquellas avaricias, porque se dan cuenta que ellos no existen y que el Señor no le hace falta nada, solo alimentar a sus pobres, darle de vestir a sus pobres y llevar el dinero que recibe para sus viudas, para sus huérfanos y para sus pobres. Y se hace un ministro, oh my God, carente de toda vanagloria y vanidades, porque todo lo lleva como sacerdotes. Conozco a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Conozco un sacerdote que fundó los chilingos en Acandí, Chocó. Visité Acandí, Chocó siendo enfermera. En Acandí, Chocó trabajaba como enfermera. Visité la finca de los chilingos, el hogar juvenil campesino. Visité esos hogares de aquel sacerdote llamado con Pedro Graus. En aquel tiempo era el obispo de Medellín y del Chocó. Y visité aquellos lugares, y aquel sacerdote llevaba drogadictos de todo el país Colombia y de todas partes del mundo que venían a Colombia. Él ha estado recogiendo hasta el día de hoy, lleva niños, estamos hablando del año 1970 en adelante, fundado aquello desde 1950 o antes. Y aquellos chilingos, o llamados los chilingos, que son los drogadictos reformados en ese lugar, los lleva allá, les enseña a leer, a escribir, al conocimiento, para si usted me está escuchando y tiene un hijo drogadicto, váyase a Acandí, infórmense por Facebook, no necesita viajar, métase en las páginas de Acandí, Chocó, hogar Los Chilingos en Acandí. Allá están sacerdotes, están monjas, están enfermeras, en un hospital también nosotros vamos y les hacemos seguimiento, nos toca atender a esos enfermos. Usted puede llevar a su hija o a su hijo drogadictos, locos en las calles, llévelo, que van a ser sanos. Si no son sanos con estos videos, con estos audios, entonces le quiere usted que se le restaure su hijo de las drogas, my God, bendito sea. Entonces, paz, shalom para usted. Careciendo por lo tanto de la raíz, es que los hijos se van a las drogas, porque carecemos de esta verdad, nuestro Dios en nosotros. Y como madres, desde niño no le hemos enseñado al niño, sino, ay, tiene que irse desde los 2 años para el jardín. No, yo a mi hijo le enseñé hasta el primero de primaria, en mi casa. Lo llevé instruido al primero de primaria, ya sabía leer Nacho, Coquito, y en mi casa le enseñaba la palabra de Dios, lo de la raíz de la verdad de nosotros.
Entonces el error no debe estar en usted. Este es el evangelio del único demiurgo que quiere que su niño desde niño empiece a soltarse del ombligo umbilical del hogar, empiece a ser golpeado por otros niños haciéndole bullying dentro de la reunión de sus jardines. Nos maltratan a los niños, nosotros no lo sabemos, nos los insultan, nosotros no lo sabemos, se pelean con otros niños, nosotros no lo sabemos. Cuando el niño ya está en primero, llévelo a la escuela. No que le exigen lo de jardín, papá, qué pena. Entonces, en mi finca no había jardín. Este es el evangelio del único que es buscado, que fue revelado a aquellos que son perfectos. Por la misericordia del Padre, Él mismo concebió, escondido en nosotros. El misterio escondido. Jesús el Cristo, escondido en nosotros. Con Él iluminamos, con su palabra que está en la oscuridad, de fuera del olvido, los iluminamos, les mostramos el camino es la verdad, la palabra, Jesucristo en nosotros, que Él les enseñó. Por esta razón el error se encoleriza, que es el demiurgo, se llena de ira, porque ya usted no reza como Él le enseñaba, ya usted no ora sus comidas como Él le enseñaba, sino este es mi pan, que será entregado para todos vosotros, mi cuerpo y mi sangre. O sea, yo me entrego a todas las humanidades, a todos mis amigos, a todo el prójimo, y ya no creo en que, ay, santo bendito Señor, por haber bendecido esta comida, haberme dado este alimentico, las maravillosas y estupendas manos que hicieron esta comida. Hipócrita. Oraciones de puros siervos hipócritas. Ay, bendice Señor esas manos prodigiosas que hicieron esa comida. Entonces la hizo fue el Señor, no usted. No ve que estas manos prodigiosas fueron las del Espíritu Santo. Entonces usted lo que tiene que decir es, este es mi cuerpo entregado para vosotros. O sea, yo estoy bajando a humildad, a carencia. Yo no soy grande, yo no soy poderoso para bendecir a todos los de esa casa. Bendigo al sacerdote que me invitó y al apóstol que me invitó. El sacerdote que me invitó o me embutió a aquella religión, y al apóstol que me invitó a su opulencia, a la hermana que me invitó en su casa. Entonces yo voy a empezar a embellecerle sus, ay, con mi oración, el ego. No. Hable la oración carente de Cristo, carente de arrogancia, carente de vanidad, carente de vanagloria, carente de toda inmundicia, palabras de hombre, que se muestran como uno, ay, con sus palabras y su léxico, ¿cómo convencen? No, mi amor, usted no me convence con eso. Usted me convence con lo que el Espíritu Santo me muestre de usted, que no es mentiroso, no es hipócrita, no es chismoso, no es mentiroso, no es engañador. Usted no convence por más nada. El Señor nos muestra a nosotros quién es esa persona, que a veces les tenemos paciencia para ayudarles a despertar y a salir de esta inmundicia. Es todo. Pero del resto nosotros no somos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Los gnósticos conocemos todo y sabemos hasta cuántas reencarnaciones tuvimos. Y sabemos cuánta opulencia se mueve en el corazón suyo o cuánta santidad se mueve en su corazón. Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.